Nadie quiere que haya delincuentes en la calle, eso es evidente, pero lo que está siendo cuestionado es que la prisión preventiva oficiosa le permite a un agente del Ministerio Público o a un juez incluso encerrar a una persona, privarla de la libertad sin pruebas. Ese es el problema, se viola la presunción de inocencia. No lo digo yo, lo dice la Organización de las Naciones Unidas. Aquí tengo un documento en el que se refiere a México en 2018 y donde dice, esta medida violenta la garantía que debe tener todo individuo de la presunción de inocencia. Por eso yo hoy, Primitivo, te voy a dar algunos argumentos o contraargumentos contra este señalamiento que hace. Mira, se dice que es una medida violatoria de los derechos humanos. Yo te diría que la prisión preventiva oficiosa busca proteger derechos fundamentales. Por ejemplo, evitar que personas acusadas de delitos graves permanezcan en libertad. Y esa parte me parece algo... ¿Cuáles son las garantías para evitar que se cometan abusos y que personas que son señaladas sin ninguna prueba terminen pues perdiendo, uno, la libertad y dos, sufriendo un severo daño a su propia reputación? Uno, que es una medida cautelar, Primitivo, como ya lo comentamos. Otro, que la reforma judicial ya contempla límites de tiempos para temas penales, 6 meses, y me parece fundamental. Y la otra que me parece muy importante es que México ha incorporado en la legislación interna ya estándares internacionales para garantizar los derechos humanos, incluso en la ejecución de este tipo de catálogos, Primitivo. Y cuando estamos hablando de temas tan importantes como delitos contra la salud, como temas que pueden generar violencia, me parece que es importante considerar este tipo de catálogos que están previstos en la Constitución. ¿Se podría dar una... Bienvenidos, mexicanos, a una videoinformación más de su canal Legión Política. Yo soy su amigo Alberto Wood. Y hoy sí que vamos a escuchar cómo el diputado morenista Arturo Ávila le da con todo y hace que se ponga a temblar priistas, panistas y la oposición en general, sobre todo la bola de corruptos que siempre fueron ahora sí que protegidos por el Poder Judicial. En este caso, con la reforma a la prisión preventiva oficiosa, pues resulta que les duele muchísimo o están muy preocupados, como vamos a escuchar al pseudoperiodista Primitivo, el hijo de Azucena Oresti, donde no les gusta que se pueda meter al bote a toda la bola de corruptos de la oposición. Hay que decirlo, independientemente del partido político que estén, que los metan al bote, porque resulta que les preocupa que imaginen, los cambios que vienen son abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, extorsión, producción y venta de tráfico de drogas, feminicidio, secuestro, trata de personas, corrupción, delitos en materia de hidrocarburos, desaparición forzada, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, entre otras cosas, contrabando de actividades y falsos comprobantes fiscales, y donde podemos ver lo que, ahora sí, que pongan sus barbas a remojar los opositores, porque mientras sigan siendo corruptos y ladrones como lo fueron durante muchísimo tiempo, los van a meter al bote. No hay poder judicial que los pueda proteger, ya está a la vuelta de la esquina, ya las próximas elecciones para que hayan jueces y ministros, y ahora sí que, como deben de ser justos, y ahora sí se van y al bote. Vamos a escucharlo, amigos y amigas, su narrativa cansada, y lo platicamos. Amplía el catálogo de delitos para los que se puede aplicar la prisión preventiva oficiosa. Esta figura que ha sido condenada por la Organización de las Naciones Unidas, por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, por considerarse violatoria justamente de las garantías individuales. ¿Por qué? Pues porque la prisión preventiva oficiosa no requiere de fincar pruebas sólidas para privar de la libertad a una persona por la cual no inicia todavía su proceso, todavía no inicia un juicio. Es una manera de dejar tras las rejas, de privar de la libertad a alguien simplemente por señalamientos, por indicios, sin tener una justificación. Existe, por otro lado, la prisión preventiva justificada, la cual no ha sido condenada, la cual sí es avalada como un recurso legal que no violenta los derechos humanos. Pues bien, este catálogo se amplió este año y entró en vigor a partir del 1 de enero por temas como abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, extorsión, delitos previstos en las leyes aplicables para evitar la introducción, desvíos, producción y preparación, así como enajenación y adquisición, importación y exportación, almacenamiento y distribución de precursores químicos para realizar, drogas, ¿no? Drogas sintéticas. Homicidio doloso también entra en este catálogo. El tema es que, en el fondo, es una práctica que ha sido condenada, que México ha sido condenado por esta práctica y, sin embargo, sigue ampliándose este catálogo. No es la primera vez que ocurre. Esto es algo que es recurrente debido a que, por primera vez, este catálogo se amplió, se colocó de manera importante en las leyes con Felipe Calderón. Luego lo amplió de nueva cuenta la administración de Enrique Peña Nieto y en esta ocasión la mayoría de Morena en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados aplican una nueva ampliación a los delitos. Está en la línea el diputado Arturo Ávila, lo conoce usted muy bien, vocero de Morena, y además él es visitante recurrente, colaborador en este espacio en las mesas de todas las semanas. Arturo, feliz año antes que nada, ¿cómo estás?
Primitivo, con el gusto de saludarte como siempre. Feliz año también. Esperando que 2025 sea un gran año para todas y para todos los mexicanos. Oye, Arturo, esta discusión de la prisión preventiva oficiosa no es nueva, es una discusión que ya tiene pues varios años, que el año pasado estuvo sobre la mesa por una decisión pendiente, además, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué ampliar el catálogo de delitos en una medida que es considerada internacionalmente, y que además México está apegado a los convenios internacionales, una medida que hay un consenso internacional en torno a que violenta los derechos humanos? Bueno, hay un señalamiento efectivamente de algunos organismos que de alguna forma se pronuncian habitualmente a favor o en contra de las violaciones a derechos humanos. Sin embargo, a nosotros nos da la impresión de que en ciertas situaciones hay que proteger los derechos humanos también de las víctimas. Y de pronto, quitando la narrativa política, Primitivo, creo que es muy importante entender qué es lo que estamos ampliando dentro del catálogo, ¿no? Por ejemplo, creo que nadie podría estar en contra de que haya prisión preventiva oficiosa en contra de la violencia sexual contra menores, que ya lo establece el catálogo. Nadie, absolutamente. Creo que nadie quiere tener un agresor de este tipo de delitos allá afuera, libre, haciendo de las suyas. Creo que nadie quiere tener allá afuera, por ejemplo, a un extorsionador, ¿no?, que también está dentro del catálogo de estos delitos. Creo que nadie quiere tener, por supuesto, a alguien que esté ahorita produciendo, preparando, enajenando, almacenando precursores químicos o drogas sintéticas como fentanilo y derivados. Ya vimos las enormes crisis que se ven en otros países. Ahora, y en esa lógica y en ese sentido, pues me parece que es algo que tiene que atender. Bueno, nadie quiere que haya delincuentes en la calle, eso es evidente, pero lo que está siendo cuestionado es que la prisión preventiva oficiosa le permite a un agente del Ministerio Público o a un juez incluso encerrar a una persona, privarla de la libertad sin pruebas. Ese es el problema, se viola la presunción de inocencia. No lo digo yo, lo dice la Organización de las Naciones Unidas. Aquí tengo un documento en el que se refiere a México en 2018 y donde dice, esta medida violenta la garantía que debe tener todo individuo de la presunción de inocencia. Por eso yo hoy, Primitivo, te voy a dar algunos argumentos o contraargumentos contra este señalamiento que hace. Mira, se dice que es una medida violatoria de los derechos humanos. Yo te diría que la prisión preventiva oficiosa busca proteger derechos fundamentales. Por ejemplo, evitar que personas acusadas de delitos graves permanezcan en libertad. Y esa parte me parece algo fundamental. Otra parte que también es importante es que es una herramienta que se diseñó para casos muy específicos, que ameritan una cautela, ¿no?, una vigilancia, y que están enmarcados dentro de los procedimientos legales establecidos en la Constitución. Ojo, puedes tú pensar que el criterio de la Corte puede ser inconvencional, es decir, que hay convenciones o tratados, pero la propia Constitución lo establece y esa parte me parece fundamental. ¿Pero por qué no ampliar mejor la prisión preventiva justificada? Bueno, porque, reitero, hay derechos elementales, por ejemplo. ¿Cuáles son las garantías para evitar que se cometan abusos y que personas que son señaladas sin ninguna prueba terminen pues perdiendo, uno, la libertad y dos, sufriendo un severo daño a su propia reputación? Uno, que es una medida cautelar, Primitivo, como ya lo comentamos. Otro, que la reforma judicial ya contempla límites de tiempos para temas penales, 6 meses, y me parece fundamental. Y la otra que me parece muy importante es que México ha incorporado en la legislación interna ya estándares internacionales para garantizar los derechos humanos, incluso en la ejecución de este tipo de catálogos, Primitivo. Y cuando estamos hablando de temas tan importantes como delitos contra la salud, como temas que pueden generar violencia, me parece que es importante considerar este tipo de catálogos que están previstos en la Constitución. ¿Se podría dar una controversia a nivel internacional ante las posturas ya fijadas de parte, insisto, de organismos como la ONU, como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos? Está pendiente, hay una resolución que tiene que terminar de resolver la Corte, en un caso de 2022 en donde la Corte Interamericana pues ha dicho que no se debe aplicar la prisión preventiva. ¿Qué va a pasar en caso de que se den este tipo de sentencias o de reclamos a nivel internacional? Pues mira, yo creo que muchos países tienen la capacidad soberana de autodeterminarse. Siempre hay digamos, debate jurídico entre si los convenios internacionales tienen nivel o alcanzan el nivel constitucional. Yo, por ejemplo, desde mi punto de vista particular como abogado, te podría decir que el tratado internacional solo requiere la aprobación del Senado, mientras que una reforma constitucional requiere un proceso legislativo de mayorías calificadas. Pero entonces tendríamos que salirnos de esos tratados. Pues no hay que salirse de los tratados, como reitero, cuando haya necesidad de atender temas que son de seguridad nacional y que están velando por temas muy importantes, no reitero, ¿quién podría estar en contra de detener cautelarmente a quien viola a una menor o a un menor? Me parece que ni tú ni yo, y en esa lógica es cuando tienes que tomar este tipo de decisiones. ¿Quién debe decidir, según la ley, a quién se le aplique la prisión preventiva oficiosa? Pues de acuerdo a la legislación, el juez debe de determinar que existen elementos para que exista prisión preventiva oficiosa, que está el tipificado o el que cometió o la posible persona que cometió el delito que está dentro de la tipificación de un catálogo de estos, y en esa lógica solicitar al Ministerio Público al juez que otorgue esta prisión oficiosa preventiva. Oye, la última pregunta es sobre este posicionamiento de parte de muchos quienes
combaten o quienes critican la prisión preventiva oficiosa, Arturo. No es esta medida. Pues ya lo escucharon, amigos y amigas, aunque les duela, aunque les arda, ahora sí que viento en popa, la justicia se va a hacer. Y hay que decirlo, los van a meter al bote porque resulta que esos que se enriquecen, curiosamente los priistas y panistas, y solamente cuando entran al erario público, de la noche a la mañana, de tener una casita de $1 millón, resulta que tienen propiedades multimillonarias por todos lados. Sus diversos cursos o esos factureros que se vuelven multimillonarios igual, pues entonces ¿de qué estamos hablando? Eso de no hablar de los temas delicados como es de la delincuencia organizada, las violaciones, extorsiones, entre otras, que sí los tienen que meter al bote a todos. Obviamente, amigos y amigas, los priistas y panistas que están muy coludidos con el crimen organizado, por eso están temblando. Si no, dirían, vamos para adelante, como debe ser. Hay que decirlo además, dicho sea de paso. No solamente empezó ahorita con la Cuarta Transformación, lo quiso hacer Felipisto Calderón, pero qué bueno que en su tiempo no, porque recuerden que Felipisto desaparecía lo que le incomodaba. Entre otros periodistas también, como lo hicieron muchísimos más. Pero bueno, amigos y amigas, Arturo Ávila, como siempre, sacando la casta, dejando calladito a Susana Oresti y compañía, como lo vimos hace un momento. Amigos y amigas, así que mi participación. Si te gustó el video, te invito a suscribirte a tu canal de Legión Política. Compartan la información para que más gente se entere de esta noticia. Y de favor, apoyarnos con un poderosísimo like, que nos ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende. Y más gente se entere de esta información, que obviamente los chayomedios jamás vas a encontrar. Amigos y amigas, no me queda más que agradecerles por su tiempo, por su valiosísimo espacio. Y nos vemos en la próxima.